Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie El tomado y el dejado, de Mateo 24, 40 y 41 y Lucas 17, 34 y 35. En esta ocasión nos correspondería ver, como mencionamos en las secciones anteriores, cuál es la interpretación que se da a la frase el tomado y el dejado de Mateo 24 en los escritos de Ellen G. de White. Pero nos hemos visto en la necesidad de hacer un paréntesis porque algunas preguntas nos han llegado de nuestros queridos amigos y hermanos respecto al tema del tomado y el dejado de Mateo 24. Y dichas interrogantes han surgido, según nos lo expresan quienes han preguntado, por causa de una exposición en video sobre el tomado y el dejado de Mateo 24, 40 y 41, donde se exponen conceptos opuestos a los expresados por este servidor en la serie El tomado y el dejado de Mateo 24. Es decir, en mi exposición se presenta que en dicha frase el tomado es alusión al salvo y el dejado al perdido. Esto en ocasión de la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero en el video mencionado se expone totalmente lo opuesto. O sea que en Mateo 24, 40 y 41, el tomado es alusión al perdido por ser tomado en destrucción, mientras que el dejado es alusión al salvo por no ser incluido en la destrucción del tomado, y que según el expositor, después de un estudio meticulosamente realizado y basado en los idiomas originales de la Biblia, el hebreo y el griego, esa es la única conclusión válida, aceptable. ¿Qué tenemos para responder a eso? Como repito, estamos haciendo un paréntesis antes de ver el sentido dado a la frase el tomado y el dejado en los escritos de Ellen G. de White. Así que vamos a pedirles que nos esperen un poco porque eso lo veremos al final. La idea era concluir con eso y vamos a concluir con eso, pero no quisiéramos dejar pendientes estas preguntas que nos han enviado. ¿Por qué esta exposición totalmente contraria de ese expositor a lo que este servidor ha expuesto en el tema? Bueno, en primer lugar, considero de mucha importancia aclarar algunos puntos. Primera aclaración. Siendo que el video al que se hace referencia en la pregunta, donde se exponen los conceptos contrarios u opuestos a los presentados por este servidor, provienen de un pastor representante de la Corporación Adventista del Séptimo Día, y que este servidor se considera pastor adventista del Séptimo Día independiente, es decir, no perteneciente ni reconocido por la Corporación Adventista como tal, no perteneciente a ella ni reconocido por ella. Se hace necesario aclarar aquí, a fin de no dejar en el ambiente la idea de que hay contradicción entre los mismos pastores adventistas, lo siguiente. A. La respuesta de este servidor a quienes nos han expresado sus inquietudes al respecto no es de ninguna manera, no es bajo ninguna circunstancia un ataque personal
y ni siquiera a lo expuesto en dicho video. Tal actitud es ajena a mi propósito. Esto porque eso no sería aprobado por nuestro Señor, y en segundo lugar porque siento un profundo respeto por el autor de dicho video, a quien de aquí en adelante llamaremos el expositor. B. Lo expresado por mi persona en la serie de El tomado y el dejado, en las dos secciones anteriores, no debe ser considerado desde ningún ángulo como dos pastores adventistas con posturas opuestas entre sí, por las siguientes razones. 1. Lo que este servidor presenta en su tema es la posición tradicional y la que sigue sosteniendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día en sus documentos representativos, a los que se unen los escritos de Elena G. de White en lo que al tema se refiere, como creo que podré demostrar al final de esta respuesta. 2. El propio autor del video mencionado, el expositor, expresa con total claridad al inicio de su exposición que lo que presentará no va acorde con la posición tradicional de los eruditos adventistas del séptimo día. 3. Por los dos incisos anteriores, el único propósito que deseo que se mire en mi exposición es el de concluir juntos, después de los argumentos, que se analicen si el peso o la solidez bíblica están de parte de la posición tradicional y actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o de parte de lo defendido por el expositor de dicho video. Segunda aclaración. Es mi propósito intentar demostrar que lo defendido por el expositor de dicho video carece de la solidez bíblica necesaria como para ser sustituto de la posición tradicional adventista del séptimo día. Es decir, que la posición tradicional adventista sobre este tópico cuenta con suficiente apoyo bíblico para mantenerse bajo el escrito está, sin tener que ser sustituida por este nuevo concepto presentado por este expositor mencionado. Y ahora, vayamos al punto, para responder en la forma más satisfactoria posible para este servidor a quienes han formulado sus inquietudes al respecto. Para hacerlo hemos procedido de la siguiente forma. 1. Hemos visto el video mencionado más de una vez, lo hemos visto más de una vez, muy detalladamente y con mente abierta. 2. Hemos tratado de entender sus argumentos uno por uno. 3. Hemos sometido dichos argumentos al texto bíblico. 4. Hemos investigado los vocablos bíblicos utilizados en los argumentos, como lo recomienda el expositor, haciendo uso de las concordancias bíblicas de los idiomas originales. Y finalmente, hemos indagado la posición de Elena G. de White en sus escritos respecto al tema del tomado y el dejado, y nuestra respuesta ha sido bosquejada en 9 incisos, siguiendo lo más posible el orden del expositor en su video. Así que empecemos con el primer inciso. El vocablo utilizado para los que quedaron en Génesis 7:23. El término hebreo para quedó en Génesis 7:23. Leamos el texto primero. Génesis 7:23. Dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Este término, quedó, de Génesis 7:23, alusivo a los que quedaron
después de la destrucción masiva universal del diluvio, en referencia a Noé y a su familia, es el término sinónimo o equivalente al término griego dejado de Mateo 24, 40 y 41. Este es el argumento, ¿ok?, del expositor en ese video, que el término quedó en Génesis 7:23 es el término hebreo equivalente al término griego dejado de Mateo 24, 40 y 41. Estoy comunicando el punto. Ese es el argumento. Es el mismo término para hacer referencia a los que quedan salvos después de la destrucción universal de los perdidos o los tomados en la destrucción en ocasión de la segunda venida de Cristo. Dicho de otra forma, el argumento que usa el expositor en ese video es: Noé y su familia fueron los que quedaron salvos en el diluvio. Representan, por lo tanto, a los que son dejados, según Mateo 24, 40 y 41, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Ese es el argumento. Respuesta a esa postura. En primer lugar, o como punto A, el vocablo hebreo utilizado en Génesis 7:23 para quedó es el término sha'ar. Sha'ar. Corresponde al vocablo 7604 de los números Strong. Se utiliza en el Antiguo Testamento en 123 versículos, con un total de 133 veces. En su presentación, el expositor dice, entre otras cosas, que este vocablo lo que significa es los que son librados después de una catástrofe o destrucción masiva, los que quedan sin ser destruidos, los que no perecen, etc. Y en ningún momento ofrece otro significado para ese vocablo que no sea el mencionado. ¿Es esto así? El vocablo sha'ar se usa en las escrituras del Antiguo Testamento solo en ese sentido. Los que quedan, siempre que se usa en ese, o que se usa este término, se refiere a los que sobreviven, a los que les va bien. Son siempre los que quedan, los que no perecen. Aun cuando el expositor no dice directamente que ese es el único significado del término sha'ar, expresa claramente que el significado es ese. Es como si yo dijera que tengo un árbol de mango. Y si alguien me pregunta qué tipo de mangos da, yo respondo mangos dulces. La otra persona concluirá que mi árbol solo da mangos dulces. Ahora bien, si yo digo mangos dulces la mayoría de las veces, ya abrí el marco para que se dé a entender que no siempre da mangos dulces. Pero no hay tal aclaración en el video del expositor. Por lo tanto, la idea que queda en su exposición es que el término sha'ar siempre se refiere a los quedados en sentido positivo. Pero una breve ojeada a este término, después de haber revisado todas las veces que se utiliza en el Antiguo Testamento, nos revelará que no siempre a los que se aplica el término quedados o los que quedan les va bien. No siempre se usa el texto para referirse a algo positivo. Algunos ejemplos. Deuteronomio 7, veamos entre otros. Deuteronomio 7, versículos 17 al 20. Dice así: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto,
y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren. Y aquí está el término. Para quedaren. Es el mismo que se utiliza en Génesis para Noé y su familia. Dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren, los que se hubieren escondido de delante de ti. Así que aquí tenemos personas a las que se aplica el término sha'ar, los que quedaron, pero son personas que perecen. Entonces no es acertado decir que este término lo que significa es o se aplica a personas que quedan después de una devastación siempre vivas o que sobreviven. Sí, eso es cierto. Pero no solo eso es cierto. También es cierto que en otras ocasiones se aplica a los que quedan para destrucción. ¿Ok? Otro ejemplo, Jeremías 24, donde vuelve a usarse el término sha'ar. Jeremías, antes de ese, veamos en el capítulo 8, el mismo Jeremías, el capítulo 8, versículos 1 al 3. Jeremías 8, 1 al 3. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol, y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Está hablando del pueblo que fue infiel por idólatras. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos una vez más el término sha'ar aplicado a los que quedan para destrucción, no para bien. En el capítulo 21 de Jeremías, versículo 7, Jeremías 21, 7, tenemos otro de los tantos casos. Dice, después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus criados, al pueblo y a los que queden, ahí está otra vez el término sha'ar, y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Así que aquí tenemos a los que quedan siendo destruidos. ¿Ok? Otro ejemplo, Jeremías 24, versículos 8 al 10. Jeremías 24, 8 al 10. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó. Al resto de Jerusalén que quedó, ahí está el término otra vez, en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Aquí tenemos quedados que son exterminados. ¿Ok? Otro ejemplo.
el capítulo 41, el versículo 10. 41:10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Aquí tenemos quedados, que son llevados cautivos. El término no utilizado en el sentido de para bien. Un ejemplo más. Déjenme ver si estoy bien con el libro, porque tengo aquí el capítulo, pero no anoté el libro. El capítulo 6, los que me están siguiendo allí, que tienen la lista también en el texto original, 6, 10 al 12. Déjenme ver si es 46. Bueno, se los doy en la próxima sección para buscarlo allí con tiempo. Pero hay varios ejemplos más. El punto que quiero recalcar con esto es, no es cierto que, ¿qué término? Sha'ar, utilizado en Génesis 7:23, traducido como quedó, aplicado a Noé y a su familia. El significado que tiene es solamente para bien. ¿Ya? No es cierto. Lo hemos visto con los ejemplos. Hay más ejemplos, pero vamos a dejarlo por aquí. Volviendo al punto, el argumento utilizado por el expositor en este punto específico es que el vocablo sha'ar significa quedado para salvación. Como puede verse, no siempre es así. Si el expositor se hubiera tomado el tiempo para revisar todas las ocasiones en las que se utiliza el término, se había dado cuenta de esto, que en un sentido invalida su argumento, ya que el término se utiliza en los dos sentidos. Entonces lo que no es válido es ofrecer un solo significado para el vocablo. Estoy comunicando el punto. En segundo lugar, el expositor espera que se entienda que el vocablo sha'ar es el equivalente al vocablo griego utilizado para el dejado en Mateo 24, 40 y 41. Pues usa el término dejado de Mateo 24, 40 y 41 indistintamente con el término quedó de Génesis 7, 23. ¿Es ese procedimiento válido? ¿Hace justicia al texto bíblico esa forma de estudiar y de exponer la Biblia? El vocablo hebreo, sha'ar, el texto que estaba pendiente es Ezequiel 6:12. Ezequiel 6:12. Leámoslo, no importa, para que no se nos quede allí. Ezequiel 6:12. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Noten, aquí tenemos quedados que mueren. Y como les decía, hay varios ejemplos más. Bien, les decía que el vocablo hebreo sha'ar tiene su equivalente griego. Sí. Pero ese equivalente griego para sha'ar no es el vocablo utilizado en Mateo 24, 40 y 41 traducido como el dejado. ¿Estoy comunicando? El vocablo griego equivalente de sha'ar, del sha'ar hebreo, es el término kataleipo. El 2641 en los números Strong. Viene de 2596 y de 3007.
de esas dos raíces, significa dejar abajo y detrás, por implicación, abandonar, haberse quedado, quedar, reservar, dejar. Se utiliza aproximadamente 217 veces en el Antiguo Testamento en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. ¿Ok? Por eso decimos que es el equivalente, es el término que usa la Septuaginta y que usan los léxicos y demás para decir cuál es el equivalente a la palabra sha'ar. Se utiliza 200 veces en el Antiguo Testamento en la Septuaginta, en 205 versículos, y 24 veces en el Nuevo Testamento griego, en 25 versículos, para un total aproximado de 240 veces en 230 versículos en toda la Biblia, incluyendo los dos testamentos. Y así como su equivalente sha'ar, no siempre este término hace referencia a los quedados para bien, los dejados para bien, sino que también en algunas ocasiones, varias en verdad, es utilizado para hacer referencia a abandono, lo que es abandonado, lo que es dejado, lo que no es tomado en cuenta, en el sentido de quedar abandonado. Algunos ejemplos, se nos fue el tiempo. Empezamos con los ejemplos en la próxima sección.